Continuando con el seminario, el día de hoy nos presenta la doctora Griselda Martínez Aragón el tema de predicción y prevención de preeclampsia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy la doctora Griselda Yadira Martínez Aragón, residente del segundo año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología, y el día de hoy presentaré la monografía Predicción y Prevención de Preeclampsia en el primer trimestre. Esta monografía fue coordinada por la doctora Kenia Velázquez González, residente del tercer año de Ginecología y Obstetricia, y supervisada por la doctora María José Rodríguez Ibaja, adscrita al Servicio de Medicina Materno-Fetal de este instituto. Dentro de los objetivos de esta monografía estarán conocer el impacto a nivel mundial y nacional de la preeclampsia en la sociedad, así como conocer la fisiopatología de la preeclampsia, mencionar los factores de riesgo asociados y comparar los diferentes modelos de tamizaje y, más importante, sus tasas de detección. Asimismo, conocer las opciones para la prevención de la preeclampsia y revisar los estudios clínicos que apoyan su uso terapéutico. Ahora bien, ¿cómo se va a definir la preeclampsia? La preeclampsia es una nueva aparición de hipertensión y disfunción de órgano terminal con o sin proteinuria en una paciente con un embarazo después de las 20 semanas de gestación. Esta paciente debe ser estrictamente previamente normotensa. ¿Cómo se va a definir una hipertensión? Aquella tensión arterial tomada en dos ocasiones separadas por 4 horas y que sea mayor o igual a 140/90. Esto en una paciente con un embarazo de mayor de 20 semanas de gestación. Ahora bien, ¿cómo se va a definir la proteinuria? La proteinuria estará dada por una cuantificación en una recolección de orina de 24 horas de mayor o igual a 300 miligramos. Si no conectamos con esta herramienta de la recolección de orina de 24 horas o no tenemos esta opción, podemos hacer uso de la relación proteína-creatinina urinaria en una determinación casual de orina, y el valor debe ser mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro. Si en nuestro centro hospitalario no contamos con ninguna de estas opciones de cuantificación de proteínas en orina, podemos hacer uso de una tira reactiva. Para que una tira reactiva sea significativa, debe presentar más de 2 cruces. Asimismo, estaremos usando los términos durante esta monografía de preeclampsia temprana y preeclampsia tardía. La que más nos interesa es la preeclampsia temprana, ya que esta se va a presentar en embarazos menores de 34 semanas de gestación. Entonces, por lo tanto, condiciona más a la prematurez. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia de este tema a nivel nacional y mundial? A nivel mundial, la preeclampsia complica del 5 al 8% de todos los embarazos. En países desarrollados va a representar el 16% de todas las muertes maternas. En América Latina y el Caribe, el riesgo es mucho mayor, complicando hasta el 26%, presentando hasta el 26% de todas las muertes maternas. Esto no solo va a tener repercusiones en la mortalidad, sino también en los bolsillos del Estado, llevando al gasto nacional e internacional a 2.18 billones de dólares. En atención materna se van de 1.03 y en atención neonatal 1.5 billones de dólares. Actualmente en el país, hasta esta semana epidemiológica, ocupa el tercer lugar de mortalidad de causa de muerte materna, los estados hipertensivos del embarazo, con una razón de muerte materna de 6.2 defunciones por cada 100,000 habitantes, representando hasta el 10.8% de todas las muertes maternas de lo que van del año. Ahora, ¿cuál es la repercusión en los resultados perinatales? Alrededor de 500,000 recién nacidos van a morir cada año a causa de este trastorno. 15.4% por complicaciones al nacimiento, 10.5% por complicaciones intraparto y del 6 al 7% del sepsis neonatal. Y aquellos recién nacidos que van a poder sobrevivir, del 20 al 50% van a presentar daño neurológico por un nacimiento pretérmino. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la preeclampsia?
Ahora bien, vamos a conocer la fisiopatología de la preeclampsia. Para poder entender esta monografía, la predicción y la prevención de la preeclampsia, es súper importante conocer antes que nada la fisiopatología. Se va a dividir en dos etapas. La primera etapa va a estar dada por una placentación anormal en el que el trofoblasto invasivo va a generar vasos maternos estrechos. Esto estará condicionado por tanto factores genéticos, factores maternoambientales y factores inmunológicos. Dentro de los factores genéticos se encuentran un desequilibrio en la isoforma de la hemoxigenasa, una mutación del FLT1 y trisomía 13. Asimismo, dentro de los factores maternos y ambientales asociados al desarrollo de preeclampsia, vamos a encontrar a aquellas pacientes con hipertensión crónica, diabetes, enfermedad renal e hipertrigliceridemia. Dentro de los factores inmunológicos mejor descritos se encuentran alteraciones y depósitos de linfocitos TH1, un predominio de natural killer residuales y un desequilibrio en las células T reguladoras. Esto, como ya mencionamos, va a condicionar una placentación anormal y esto nos va a dar paso a la segunda etapa, en la cual se encuentra una isquemia placentaria. Se ve mejor ejemplificada en este esquema. Esta hipoxia placentaria va a aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno y esta hipoxia va a predisponer a que haya un desequilibrio entre factores proangiogénicos y antiangiogénicos, con un predominio de factores antiangiogénicos como la tirosinasa soluble tipo 1, que es el SFLT1, la endoglina soluble, y asimismo se habrá mayor producción de citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias y los factores antiangiogénicos alcanzarán la circulación sanguínea y condicionarán a una alteración sistémica. En la coagulación, causará alteraciones de la coagulación a nivel del sistema nervioso central, causará alteraciones visuales, cefalea, edema cerebral, convulsiones. A nivel renal y a nivel pulmonar causará sensibilidad en los receptores de angiotensina 2, hipertensión, proteinuria y a nivel renal, a la altura del glomérulo, la principal característica será que causará glomérulo endoteliosis. Es importante tener en cuenta todas estas manifestaciones sistémicas porque justo son los criterios de severidad de una preeclampsia con datos de severidad. Asimismo, están involucrados factores inmunológicos. En un embarazo normoevolutivo, el perfil de linfocitos T que predominan son TH2, son antiinflamatorios. Sin embargo, durante el desarrollo de preeclampsia, el perfil que predomina son el depósito de linfocitos TH1. Estos linfocitos TH1 son productores de interleucina 2, TNF-alfa e interferón gamma, y esto causará una quimiotaxis de células T citotóxicas y células natural killer. Esto va a condicionar aún más a una inflamación mayor y es justo por eso que hay diferentes estudios que apoyan el empleo de diferentes antiinflamatorios para la disminución de la preeclampsia, pero esto lo veremos más adelante. Iniciaremos por el desarrollo de la predicción de preeclampsia. Desde el año 2012 hasta la actualidad se han desarrollado diferentes modelos de tamizaje. Actualmente se registran hasta 21 modelos de tamizaje, dentro de los cuales los más resaltables son el del Instituto Nacional de Salud y Cuidados de Excelencia, el del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, el de la Fundación de Medicina Fetal y el de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Han evolucionado durante los años, se han añadido y quitado diferentes parámetros. Sin embargo, dentro de los más resaltables que podemos utilizar se encuentran el modelo del Instituto Nacional de Salud y Cuidados de Excelencia y el del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia.
El tamizaje, de acuerdo al Colegio NICE, incluye a factores mayores y factores menores. Dentro de los factores mayores se necesitan uno de los siguientes: un antecedente de enfermedad hipertensiva del embarazo, enfermedad renal crónica, que la paciente tenga una enfermedad autoinmune, diabetes mellitus o hipertensión arterial crónica. Si la paciente presenta dos de los siguientes factores menores, se deberá realizar una prevención de preeclampsia: un periodo intergenésico mayor de 10 años, un primer embarazo a la edad de mayor de 40 años, antecedentes familiares de preeclampsia o un IMC en la primera visita mayor de 35 kilogramos por metros cuadrados. Este modelo de tamizaje tendrá una tasa de detección para preeclampsia prematura, que es la que más nos interesa porque ya vimos que son los resultados perinatales adversos a lo que condiciona, es del 39%. La tasa de detección de preeclampsia a término es del 34%, con una tasa de falsos positivos del 10.3%. ¿Para qué vamos a emplear este tamizaje? Para aquellas pacientes que necesitan desde la primera consulta un tamizaje con una prevención con alguno de los medicamentos que más adelante mencionaremos. El modelo de tamizaje, de acuerdo al Colegio de Ginecología y Obstetricia, va a dividir en factores de riesgo altos, moderados y bajos, dentro de los cuales, dentro de los factores de riesgo altos, se encuentran una historia de preeclampsia, gestación múltiple, hipertensión crónica, diabetes mellitus tipo 1 y 2, enfermedad renal, enfermedad autoinmune. Si la paciente cuenta con uno o más factores de riesgo, se deberá realizar una prevención. Si cuenta con algún factor de riesgo moderado, dentro de los cuales se incluyen una paciente nulípara con un índice de masa corporal mayor de 30, historia familiar de preeclampsia, que pertenezca a una raza negra o latina, que sea de un bajo estrato socioeconómico, que tenga más de 35 años o un periodo intergenésico mayor de 10 años. Si cuenta con más de un factor de riesgo, se debe realizar una prevención. Y se encontrarán dentro del grupo de riesgo, de bajo riesgo, aquellas pacientes que han tenido un parto previo sin complicaciones y a las cuales no se les deberá dar ninguna prevención de preeclampsia. Este modelo de tamizaje tiene una alta tasa de detección en cuanto a la preeclampsia prematura, hasta un 90%. Y una preeclampsia a término de hasta un 89%. Pero hay que poner mucha atención en la tasa de falsos positivos, que llega a rebasar al 64.3%. Entonces sí podemos detectar a un mayor número de pacientes, sin embargo, a muchas de ellas que les demos una prevención, ya sea con aspirina o algún otro medicamento, va a ser un falso positivo. Entonces hay que tener mucha cautela ante la toma de decisiones con cualquiera de estos modelos de tamizaje. A lo largo de los años también se fueron añadiendo a los riesgos individuales, a las características maternas que podemos recabar en un historial médico, un modelo multiparamétrico que incluye medidas biofísicas y marcadores bioquímicos. ¿Cuáles son estas medidas biofísicas? La toma de tensión arterial media, el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, y dentro de los factores bioquímicos, el factor de crecimiento, la determinación o cuantificación del factor de crecimiento placentario, y la proteína plasmática A asociada a la placenta o PAP-A. El tamizaje, de acuerdo al modelo FIGO, también es un modelo de tamizaje multiparamétrico, dentro de los cuales se incluyen antecedentes médico-obstétricos, que son los factores de riesgo personales, más el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, con añadido a la toma de presión arterial media y a la determinación únicamente del factor de crecimiento placentario. Esta evaluación de riesgo combinado se deberá realizar de las semanas 11 a las 13.6, que es justo en estas semanas donde debemos iniciar el empleo de la prevención, porque esto nos va a dar mejores resultados en cuanto a la prevención de la preeclampsia. Los va a dividir en un bajo riesgo y en un alto riesgo. A las pacientes de bajo riesgo serán aquellas en quien el riesgo estimado sea menor de 1 en 100, y estas pacientes deberán de llevar un control prenatal de rutina.
Se dividen a las pacientes de alto riesgo en aquellas pacientes con una determinación de riesgo mayor o igual de 1 en 100. Y es a estas pacientes en las cuales se recomienda administrar una dosis de aspirina de 150 miligramos por las noches, iniciando de la semana 11 a la 14.6 hasta la semana 36. Sabemos bien que no todos los institutos cuentan con las mismas herramientas de tamizaje. Es cierto que un modelo multiparamétrico tendrá unas mejores tasas de detección, sin embargo, no todo centro hospitalario cuenta con estas herramientas y es por eso que la FIGO propone un tamizaje con un modelo para recursos limitados. Se debe realizar en todo embarazo de la semana 11 a las 13.6, en las cuales se evaluarán los antecedentes médico-obstétricos más la medida de la tensión arterial media, dando un cribado. Si nos da un cribado positivo de riesgo, debemos de tamizar el IP de las arterias uterinas y el factor de crecimiento placentario. Si estos salen positivos o salen en valores significativos, debemos recomendar la prevención de preeclampsia administrando una dosis de aspirina de 150 miligramos por las noches, iniciando en la semana 11 a la 14.6 hasta la semana 36. Y un cribado negativo solo deberá continuar con su control prenatal de rutina. Bachat nos propuso este modelo de tamizaje en el 2015, en el cual dividía a las pacientes de acuerdo a una determinación de perfiles primarios que condicionan a un aumento de riesgo de desarrollo de preeclampsia. Lo divide en 5 perfiles de riesgo, dentro de los que se incluyen los riesgos personales, el riesgo placentario, riesgo cardiovascular, riesgo metabólico y riesgo protrombótico. Es otra opción de un modelo de tamizaje solo con factores de riesgo, teniendo en cuenta que aquellas pacientes que cuenten con un riesgo placentario, que hayan tenido un antecedente de preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, se les deberá administrar una dosis de aspirina a dosis bajas. Si las pacientes tienen un riesgo cardiovascular, un riesgo metabólico, incluyéndose hipertensión arterial, se debe administrar una dosis de aspirina igualmente a dosis bajas y un manejo de la tensión arterial. Si nuestras pacientes tienen riesgos añadidos como obesidad, hipertrigliceridemia, diabetes mellitus, no solo se recomienda la administración de aspirina, sino también se debe promover la pérdida de peso, la administración de pravastatina o metformina. Más adelante revisaremos durante la prevención de preeclampsia cuál es la evidencia real del empleo de estos medicamentos y en qué población se recomienda. Porque como bien Bachat lo propone en este artículo, solo es en las pacientes que tienen riesgo metabólico. En las pacientes con riesgo protrombótico, como aquellas pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, con trombofilias, además del empleo de aspirina, se debe considerar la anticoagulación específica y el uso de folatos. En este estudio que se realizó en el 2018, que el objetivo es comparar las tasas de detección de acuerdo a los diferentes modelos, añadiendo una y otra variable, demostró que los factores maternos tienen una tasa de detección para preeclampsia prematura de 48.3%, de preeclampsia a término del 30.2%. Sin embargo, si añadimos otra variable como lo es la toma de tensión arterial media, la tasa de detección para preeclampsia temprana asciende hasta el 65%, que comentamos que es la que nos interesa por los desenlaces perinatales adversos que condiciona por la prematurez. Si añadimos a los factores maternos el IP de las arterias uterinas mediante Doppler, la tasa de detección para preeclampsia temprana asciende hasta el 73.3%, para preeclampsia tardía hasta el 62% y la preeclampsia a término 31.7%. La preeclampsia término en este momento no es tan representativa su importancia en cuanto a la repercusión en los desenlaces en cuanto al recién nacido. Sin embargo, también puede condicionar a desenlaces adversos maternos.
Lo interesante de este estudio es ver cómo si añadimos más variables, las tasas de detección van aumentando. Es interesante recalcar que si añadimos la medición del factor de crecimiento placentario, la tasa de detección asciende hasta el 90.0%. Sin embargo, si lo combinamos con la detección de la proteína plasmática asociada a la placenta tipo A, se mantiene igual en un 90%. Entonces, si a veces no tenemos la opción de medir los dos, no es necesario que midamos los dos. La tasa de detección con el factor de crecimiento placentario añadido al IP de las arterias uterinas, la toma de tensión arterial media y los factores maternos es muy útil con un 90% de detección para preeclampsia temprana, tardía de 81.7 y a término del 42.6%. Entonces, sí, efectivamente, un modelo multiparamétrico es el que mejor podemos utilizar para la detección de preeclampsia. Dentro de las variables que se incluyen en los modelos multiparamétricos para la predicción de preeclampsia se encuentran los antecedentes maternos, la tensión arterial media, el IP de las arterias uterinas, el IP de las arterias oftálmicas, nuevamente escrito, y los biomarcadores. Dentro de estos, los factores de riesgo maternos en este estudio que se desarrolló en el 2020, que tuvo como objetivo analizar la asociación entre los factores de riesgo antes de las 16 semanas de gestación y el riesgo de desarrollar preeclampsia, se demostró que existen múltiples factores de riesgo que se asocian al desarrollo de preeclampsia. Sin embargo, hay dos de ellos que son sumamente significativos. Una historia, el principal de ellos es la historia de preeclampsia en un embarazo previo, que aumenta el riesgo hasta 7.4 veces más, y la presencia de hipertensión arterial crónica, que esto va a elevar el riesgo hasta 4.1 veces más. Existen factores de riesgo como el que presente la paciente diabetes pregestacional, va a elevar hasta el 2.7 veces más, una edad materna de riesgo mayor de 35 años, un índice de masa corporal elevado, mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, va a aumentar hasta 1.8 veces más. Y esto es importante conocerlo porque estos factores de riesgo se deben incluir dentro de nuestra primera consulta. Ante la evaluación de la primera historia clínica, se deben recalcar estos factores de riesgo para iniciar una prevención efectiva dentro de las semanas gestacionales adecuadas. Otra de las variables es la toma de tensión arterial media. Esta se va a tomar 2 medidas en cada brazo con una diferencia de 1 minuto. Se van a promediar las 4 mediciones resultantes, las cuales se van a meter en una calculadora y se van a convertir en múltiplos de medianas para ajustarlo. La toma de tensión arterial media va a tener una tasa de detección del 38% y añadido a los factores maternos alcanza hasta un 63% con un total de falsos positivos del 10%. El factor de crecimiento placentario también es una variable. Esta es una glucoproteína dimérica glucosilada que va a ser sintetizada por el trofoblasto y que ante niveles reducidos van a anteceder a la clínica, sobre todo en el primer y segundo trimestre. Si encontramos niveles reducidos, va a tener una tasa de detección para preeclampsia temprana hasta el 60% y una tasa de detección de preeclampsia tardía hasta el 34%. Otro biomarcador útil para la prevención de la preeclampsia es la proteína plasmática asociada a la placenta tipo A o PAP-A, que es de igual forma una glicoproteína dimérica que que se presenta sobre todo cuando hay crecimiento y desarrollo placentario. Esta va a estar presente y tiene una tasa de detección para preeclampsia temprana hasta el del 48% y para preeclampsia tardía hasta el del 35%. Si la proteína plasmática asociada a la placenta tipo A está disminuida por debajo del percentil 5, esto va a estar presente hasta el 8 al 23% de todas las mujeres con preeclampsia. Por lo tanto, como marcador único no es una prueba precisa. Se debe emplear añadido a factores maternos, IP de la arteria uterina, a factor de crecimiento placentario. No es útil utilizarla únicamente como biomarcador.
Existen otros biomarcadores predictivos de preeclampsia en suero materno. Van a determinar diferentes situaciones, como la alteración de invasión trofoblástica y aumento de la apoptosis. Esta se verá reflejada en alteraciones de papá, Adams 12, cistatina C. Y en cuanto a la estimulación hormonal e hiperplasia trofoblástica, estará dada por inhibina A, activina A y gonadotropina coriónica humana. En cuanto al desbalance angiogénico propio de la preeclampsia, esta se la podemos ver reflejada con las alteraciones en las concentraciones del factor crecimiento placentario, el tirosina soluble tipo 1, la endoglina soluble y el factor de crecimiento endotelial vascular. Asimismo, la disfunción endotelial estará manifestada con alteraciones en P-selectina, P-entraxina 3 y también otro factor biomarcador que va a estar alterado será el factor de crecimiento placentario, que va a disminuir de las 9 a las 11 semanas antes de la aparición de síntomas. El factor de crecimiento placentario va a llegar a su máximo a las semanas 30 de gestación. Si está disminuido, es un predictor de preeclampsia. Y el tirosina soluble tipo 1 va a estar más alto entre más riesgo de preeclampsia, es una relación directa. Se encuentra más alto, ya que traduces el desbalance angiogénico, va a estar más alto en preeclampsia. Se eleva de 4 a 5 semanas antes del inicio del cuadro clínico. Entonces, si nosotros hacemos un tamizaje, podemos encontrar alto el SFLT1 sin presentar manifestaciones clínicas aún. En cuanto a este estudio que tuvo como objetivo evaluar la relación del SFLT1 y el factor de crecimiento placentario, no como predictor de preeclampsia para una prevención en un primer trimestre, sino para la toma de decisiones en un segundo o tercer trimestre para evaluar el inicio de maduración pulmonar, de neuroprotección fetal, ante la presentación de un imitador de preeclampsia. Por ejemplo, si nosotros tenemos una paciente que previamente se sabía normotensa y actualmente presenta proteinuria y un descontrol en la tensión arterial, sin embargo es una paciente que tiene lupus. Es importante conocer esta herramienta de diagnóstico para la toma de decisiones, ya que podemos estar ante un cuadro de nefritis lúpica o ante una preeclampsia con datos de severidad que necesita la resolución inmediata, a diferencia de la nefritis lúpica. Entonces, este estudio, su objetivo fue evaluar el nivel en la relación SFLT1, factor de crecimiento placentario, para la toma de decisiones. Si encontramos un nivel bajo, menor de 38, se debe descartar preeclampsia a una semana, ya que tiene un valor predictivo negativo de hasta el 99%. Entonces vemos que es una herramienta útil para descartar preeclampsia. A 4 semanas tiene un valor predictivo menor, sin embargo significativo, de hasta el 95%. ¿Qué es lo que debemos de hacer ante este escenario? Ninguna otra determinación, a menos de que haya una nueva sospecha de que se esté presentando una preeclampsia con datos de severidad. En riesgo intermedio se encontrarán las pacientes con una relación de 38-85 a 38-110. Esta determinación nos puede orientar hacia una preeclampsia con un valor predictivo positivo algo bajo de 40%, por lo cual la recomendación es hacer un seguimiento de 1 a 2 semanas después. Un riesgo alto va a ser aquel que tenga una concentración de SFLT1 mayor de 85 y factor de crecimiento placentario mayor de 110, con un diagnóstico de preeclampsia muy probable. Con un seguimiento de 2 a 4 días, se debe realizar una referencia a un centro de tercer nivel y se debe considerar una inducción del trabajo de parto. Un riesgo muy alto será aquel que se encuentre en concentraciones mayor de 655 a mayores de 201. Esto se debe interpretar como una complicación y que debemos de realizar una resolución o programar una resolución a corto plazo. Esto es totalmente probable. Se debe realizar una vigilancia cercana e iniciar un esquema de maduración pulmonar. Esto es para la prevención de preeclampsia en el
en el tercer trimestre a corto plazo para la toma de decisiones. No confundirla con la predicción de preeclampsia durante el primer trimestre con el objetivo de una prevención. El IP de las arterias uterinas es otra de las variables que podemos utilizar. Se realiza mediante un ultrasonido transabdominal de las semanas 11 a las 13.6. Se coloca el caliper con un ángulo de insonación que debe ser menor de 30 grados. Se miden 3 ondas y se calcula la media de las arterias uterinas derecha e izquierda. El IP de las arterias uterinas anormal en el primer trimestre se va a definir como aquel que se encuentre mayor del percentil 90. Va a tener una tasa de detección para preeclampsia prematura del 48% con falsos positivos de hasta el 8% y para preeclampsia tardía con una tasa de detección menor del 26% con una tasa de falsos positivos del 7%. Otra de las opciones para la predicción de preeclampsia que se encuentran actualmente en estudio y que se pueden utilizar como una opción es la medición del Doppler de las arterias oftálmicas. ¿Por qué las arterias oftálmicas? Este tamizaje se debe realizar en el segundo trimestre de las semanas 19 a las 23 y se utiliza la arteria oftálmica porque está muy al alcance al momento de hacer el ultrasonido de la circulación del sistema nervioso central. En este estudio prospectivo observacional que se evaluaron a mujeres de las 19 a las 23 semanas, se tomaron 4 mediciones midiendo el primer pico de la velocidad sistólica al segundo pico de la velocidad sistólica de las arterias oftálmicas y el índice del segundo al primer pico de la velocidad sistólica, dando como resultados de 2.853 embarazos, 76 desarrollaron preeclampsia y 18 con parto pretérmino menor de las 37 semanas de gestación. El índice del pico de la velocidad sistólica mejoró la predicción de la preeclampsia temprana proporcionada por factores maternos de un 56 a un 80.2%. Factores maternos sumados al IP de las arterias uterinas y la medición de la tensión arterial media del 80.7 a 87.9. De añadido factores maternos, presión arterial media y el IP de las arterias uterinas y la medición del factor de crecimiento placentario más el IP de las arterias oftálmicas del 85.5 al 90.3 y así sucesivamente añadiendo cada variable. Entonces, el IP de las arterias, la medición del IP de las arterias oftálmicas puede funcionar en estudios que procedan para la detección o la predicción de la preeclampsia. Entonces, muy probablemente se vaya a añadir en algún punto en estos años a los modelos multiparamétricos, ya que vemos que sí mejora la predicción de preeclampsia, sobre todo la preeclampsia prematura. Ahora evaluaremos cuáles son los medicamentos qué es lo que dice la evidencia de acuerdo a los diferentes medicamentos empleados para la prevención de preeclampsia, dentro de los cuales se incluyen por excelencia la aspirina, estatinas, la heparina de bajo peso molecular, la metformina, los inhibidores de la bomba de protones. En este caso revisaremos la evidencia de acuerdo a qué se dice sobre el esomeprazol, la vitamina D y el calcio. Iniciaremos por el ácido acetil salicílico, mejor conocido como aspirina. El ácido acetil salicílico o aspirina va a inhibir el paso de ácido araquidónico a prostaglandinas, inhibiendo la ciclooxigenasa. Esto va a evitar la producción de tromboxano A2, inhibiendo la activación y agregación plaquetaria. En cuanto a las prostaxiclinas, va a tener acciones a nivel renal con vasodilatación y aumentando la filtración glomerular. Asimismo, va a tener acción sobre diferentes prostaglandinas como la prostaglandina GD2, GE2 y prostaglandina F2, aumentando las citocinas, la vasoconstricción y la lesión vascular.
Entonces, todo esto lo va a evitar la aspirina inhibiendo la ciclooxigenasa. Asimismo, al ser un inhibidor no selectivo de COX-2, es un antiagregante, un antiinflamatorio y va a tener un efecto cronobiológico. Esto es súper importante. El efecto cronobiológico va a estar determinado por la administración de la aspirina sobre las noches. Esta administración va a tener un efecto sobre la tensión arterial en el desarrollo del día. Si nosotros administramos la aspirina por las noches, nuestra paciente por las mañanas y tardes no va a tener un aumento de la tensión arterial. Este efecto no se observa si la administración de la aspirina se da en la mañana o a lo largo del día. Es por eso que la recomendación de la toma de aspirina es aspirina a dosis bajas por las noches. En el ensayo ASPRE que se desarrolló en el 2017, tuvo como objetivo examinar el tamizaje de la preeclampsia de término y pretérmino en la población que participó en este estudio. Fue un estudio multicéntrico, doble ciego, que evaluó un total de 26.941 embarazos únicos, en los cuales se administró aspirina con inicio entre la semana 11 a la 13.6 hasta la semana 36. Se administraron 150 miligramos cada 24 horas de aspirina por las noches. Tuvo como resultado primario una disminución del riesgo de preeclampsia hasta un 0.7%, un 1.7% de la preeclampsia de término y un 97.6% en la preeclampsia. El riesgo de preeclampsia se evaluó usando el algoritmo de tamizaje en el primer trimestre con un corte de 1 en 100, con una tasa de detección del 76.7% para la preeclampsia pretérmino y un 43.1% para la preeclampsia de término, con un tamizaje positivo del 10.5% y un tamizaje de falsos positivos de un 9.2%. Concluyó que el uso del algoritmo del primer trimestre en la corte de ASPRE resultó en tasas de detección de preeclampsias pretérmino comparables con las detectadas en la población original en la que fue desarrollada. De este ensayo ASPRE se desarrollaron diferentes estudios secundarios que arrojaron las recomendaciones actuales, dentro del cual se incluye este ensayo multicéntrico doble ciego controlado con placebo, en el que se comparó la administración de aspirina contra el placebo en embarazos de alto riesgo. Evaluó 1.776 embarazos únicos con alto riesgo de preeclampsia, en los cuales se administró aspirina a dosis de 150 miligramos cada 24 horas, comparada con placebo, en pacientes de la semana 11 a 14 hasta la semana 36. De 11 a 14 se inicia la administración de aspirina y se debe concluir hasta la semana 36. Demostró que hubo una reducción de la preeclampsia temprana de hasta un 62% y de preeclampsia tardía con resultados poco significativos, por lo cual la única recomendación que se arroja es la administración de aspirina a dosis de 150 miligramos por día por las noches en embarazos de alto riesgo, ya que reduce hasta un 62% la preeclampsia temprana. Otro análisis secundario del ensayo ASPRE fue este estudio multicéntrico prospectivo que evaluó a embarazos únicos en los cuales se administró aspirina iniciando de las 11 a las 13.6 semanas. El objetivo de este estudio fue evaluar en qué pacientes, a pesar de la administración de aspirina, desarrollan de igual forma preeclampsia. Evaluó a la administración de aspirina y se demostró que las mujeres de alto riesgo con hipertensión crónica tratadas con aspirina permanecen en alto riesgo de preeclampsia pretérmino, mientras que el uso de aspirina en mujeres sin hipertensión demostró que existe una reducción significativa del riesgo de preeclampsia prematura, como podemos verlo en esta tabla. La interacción entre aspirina e hipertensión crónica no disminuyó el riesgo de la prevención de preeclampsia. Entonces, es súper importante porque una vez que administramos aspirina a una paciente con hipertensión crónica, debemos explicar que muy probablemente el riesgo se mantenga. Quizás podamos disminuir causar un efecto antiinflamatorio, antiagregante, pero no va a tener resultados significativos con base a este estudio sobre el desarrollo de preeclampsia.
La pravastatina es otro de los medicamentos que se proponen para el empleo de la prevención de preeclampsia. ¿Por qué se propone este medicamento? Ya que inhibe a la hidroximetilcoenzima A reductasa, evitando el paso de hidroximetilcoenzima A reductasa a mevalonato, a farnesil, y una vez que se inhibe la fenilación de proteínas, proteína G, aumentando la sintasa óxido nítrico endotelial, predisponiendo una placentación normal. Dentro de los efectos pleiotrópicos de la pravastatina se incluyen el aumento en la concentración del factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento placentario y disminuye el daño oxidativo. ¿Cómo lo va a realizar? Disminuyendo la invasión trofoblástica normal, mejorando el remodelamiento de las arterias espirales y con esto mejorando la perfusión placentaria. Esto va a restaurar el balance angiogénico, disminuyendo los valores de los factores antiangiogénicos como lo es el SFLT1 o la endoglina soluble, y aumentando los factores angiogénicos, que son el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario. Disminuye la inflamación, predisponiendo la elevación el predominio del perfil TH2, disminuyendo el TH1 y reduce el estrés oxidativo, aumentando las concentraciones de óxido nítrico y reduciendo la de los radicales libres. Es así como se justifica la pravastatina fisiológicamente para la prevención de la preeclampsia. Existen muchos medicamentos que evaluaremos que en estudios de laboratorio tienen una justificación fisiopatológica para la prevención de la preeclampsia. Pero justo vamos a revisar cada estudio clínico para ver si realmente la evidencia dice que tiene resultados significativos en cuanto a la prevención clínica de preeclampsia. Entonces, en este estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, que se evaluaron mujeres con embarazos únicos de las 12 a las 16 semanas de gestación, dentro de las cuales se compararon placebo contra pravastatina a una dosis de 20 miligramos hasta la resolución del embarazo. Fue una muestra sumamente pequeña. Fueron 10 pacientes, de los cuales 3 se excluyeron del estudio porque no continuaron el estudio. Se encontró que en estas pacientes preeclampsia sin datos de severidad en el grupo de pravastatina, solo 2 pacientes desarrollaron preeclampsia, lo que equivale a un 20%. Y las pacientes con placebo fueron 5 pacientes, lo que equivale a un 50%. Preeclampsia con datos de severidad no se identificó en el grupo que usó pravastatina, sin embargo, 5 pacientes en el grupo placebo sí desarrollaron preeclampsia con datos de severidad. Hay que recordar que era un grupo de alto riesgo. También se evaluó los resultados sobre la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica. La tensión arterial sistólica en el grupo de pravastatina fue con una media de 144.5 y en la de placebo fue de 151.5. En la tensión arterial diastólica fue de 96, tanto para el grupo de pravastatina como para el grupo de placebo. Estos con significativas. Sin embargo, no es un estudio con una muestra suficiente para que nosotros podamos tomar decisiones en cuanto a las recomendaciones para poder recomendar el uso de pravastatina. Sin embargo, existen diferentes estudios que están ahorita todavía en evolución, en los cuales se está administrando pravastatina en pacientes con hipertrigliceridemia y obesidad, con el objetivo de la reducción de preeclampsia, disminuyendo este factor metabólico de base que tienen estas pacientes. Otro de los medicamentos y muy recientemente evaluados y avalados para su empleo es la heparina de bajo peso molecular. La heparina de bajo peso molecular en una paciente con preeclampsia, hay que recordar que los citotrofoblastos extravellosos tienen un éxito reducido en invadir la decidua materna. Esto va a dar como resultado que las arterias espirales sean más estrechas y que haya una reducción en la invasión endovascular y va a haber una lesión
por hipoxia e hipoxia y reoxigenación. Esto va a dar como resultado un desequilibrio entre los factores angiogénicos y proangiogénicos, predisponiendo una elevación de los factores antiangiogénicos. En cuanto a los citotrofoblastos progenitores, van a proliferar asimétricamente formando nudos sincitiales, como podemos verlo en la imagen, en este espacio. Y estos nudos sincitiales finalmente se van a desprender y van a generar trombosis local. ¿Qué es lo que realiza la heparina de bajo peso molecular a este nivel? Va a promover la proliferación del citotrofoblasto, ya que facilita la dimerización del factor de crecimiento fibroblástico y va a mejorar la señalización mitótica. Esto va a facilitar que los citotrofoblastos se desarrollen de una manera simétrica, sin formar nudos sincitiales y sin formar trombosis local. Además de esto, la heparina de bajo peso molecular tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Cómo lo va a realizar? Actualmente se ha explicado una teoría en cuanto a la injerencia del complemento en el desarrollo de preeclampsia. El complemento se va a activar por 3 vías. La vía clásica, la vía de la lectina, que esta se va a activar por complejos de señalización, y la vía alternativa, que esta se va a activar espontáneamente con la hidrólisis de C3. Esto va a dar como resultado en la activación de C5 activado. El C5 activo va a tener un efecto quimiotáxico en cuanto a los polimorfonucleares. Una vez que el C5 activado se activa, va a generar una quimiotaxis de polimorfonucleares. Es aquí donde tiene su función la heparina, inhibiendo la C5A, evitando que funcione como anafilatoxina y que atraiga a células inflamatorias. Entonces, tiene también un efecto antiinflamatorio. Es por esto que hay muchos estudios sobre la heparina de bajo peso molecular para prevención de preeclampsia. En esta revisión sistemática realizada en el 2020 por la doctora Mónica Cruz Lemini, incluyó 15 estudios con un total de 2.795 mujeres que se catalogaban como de alto riesgo durante el tamizaje multiparamétrico. Tuvo como objetivo evaluar la efectividad de la heparina de bajo peso molecular para la prevención de la preeclampsia y otras complicaciones relacionadas con la placenta, como restricción de crecimiento intrauterino. Se demostró que el empleo de heparina comparado con el grupo de no heparina tenía una reducción de hasta el 38% de preeclampsia. Si esta administración se iniciaba antes de la semana 16, tenía un efecto mayor de hasta el 45%, como podemos ver en esta gráfica de Forrest. Es por esto que la heparina de bajo peso molecular se asoció con una reducción significativa en el riesgo de preeclampsia y otras complicaciones, como ya mencionamos, como restricción del crecimiento intrauterino en pacientes de alto riesgo de preeclampsia, sobre todo si se administra antes de la semana 16 de gestación. La metformina durante todos estos años, alrededor de 20 años, lleva de estudio la metformina como un medicamento para la prevención de preeclampsia, ya que mejora la función cardiovascular, mejora la acción de la insulina, disminuye el peso y disminuye el tirosina soluble tipo 1. En este ensayo clínico doble ciego controlado con placebo, se evaluaron en mujeres con un índice de masa corporal mayor de 35 sin diabetes. Se empleó metformina a dosis de 3 gramos por día, 1 gramo cada 8 horas, versus placebo de las semanas 12 a las 18 semanas de gestación hasta llegar al término. Se evaluaron los resultados con la administración de metformina versus placebo, teniendo que 6 pacientes desarrollaron preeclampsia de un grupo de 202 pacientes ante la administración de metformina, lo que equivale al 3%. Y con placebo, 22 mujeres de 195 desarrollaron preeclampsia, lo que equivale al 11.3%.
con un OR de 0.24, demostrando una reducción en el grupo que se empleó metformina versus placebo, con un resultado con una P significativa. En cuanto a la ganancia de peso materno media, se demostró que había una reducción con la administración de metformina hasta 4.6 kilogramos. O sea, las pacientes solo durante el embarazo solo ganaban 4.6 kilogramos, a diferencia del grupo placebo, que llegaban a ganar hasta 6.3 kilogramos de peso. Entonces, como ya evaluamos dentro de los factores de riesgo, por cada kilogramo de peso se aumenta el riesgo de preeclampsia. Entonces, también el control, durante el control prenatal debemos enfatizar en que la ganancia de peso debe ser estipulado de acuerdo al índice de masa corporal. Las pacientes con un grado de obesidad tienen un valor menos permisivo en cuanto a la ganancia de peso. Entonces, justo esta revisión para prevención de preeclampsia empleando el uso de metformina se demostró que sí, efectivamente tiene un efecto, pero solo en pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles son esas pacientes? Las pacientes con obesidad o con diabetes mellitus. Este estudio solo evaluó a pacientes con obesidad sin diabetes mellitus. Otro de los medicamentos empleados para la prevención de la preeclampsia es el esomeprazol. El esomeprazol tiene repercusión inhibiendo la producción de factores antiangiogénicos con efectos a nivel genético. Todavía no está bien dilucidado cómo lo realiza, sin embargo, se ha demostrado en estudios bioquímicos que tiene una repercusión en la reducción de las concentraciones de citocinas proinflamatorias y factores antiangiogénicos. En este estudio de corte, que incluyó a 157,720 mujeres embarazadas, nulíparas, que dieron a luz entre enero del 2013 a julio del 2017. Tuvo como objetivo determinar la asociación entre el uso de los inhibidores de bomba de protones durante el embarazo y el riesgo de preeclampsia. Se demostró que hubo una reducción de preeclampsia con datos de severidad de hasta un 37% en aquellas pacientes que iniciaron el inhibidor de la bomba de protones desde las 28 semanas. Asimismo, hubo una reducción significativa en aquella preeclampsia antes de las 37 semanas de hasta un 32% y con resultados con una reducción de hasta un 59% en las pacientes con preeclampsia temprana. Si analizamos bien toda esta tabla, podemos ver que solo se demostraron estos efectos significativos con resultados estadísticamente significativos en aquellas pacientes que iniciaron el IBP desde la semana 28. Hay que tener en cuenta esto, ya que todos los otros medicamentos generalmente se recomiendan iniciar en el primer trimestre, como la aspirina de la semana 11 a la 13.6, la metformina en la semana 16, la heparina de bajo peso molecular también. Otro de los medicamentos altamente estudiados es la vitamina D. La vitamina D va a ser estimulada su producción por los rayos UV, pasando de 7 de hidrocolesterol a vitamina D3. A su paso por el hígado se convertirá en 25 hidroxivitamina D3 y una vez que alcance la placenta y a nivel renal, será su forma activa en 1.25 hidroxi D3. Y esta va a alcanzar los tejidos diana realizando su respuesta biológica. Va a tener repercusión sobre el calcio, sobre la respuesta inmunológica, sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y sobre la angiogénesis. En cuanto a la evolución con el calcio, esta va a atravesar fácilmente la placenta, alcanzando al 87% de los niveles en sangre materna. Biológicamente activa, no va a atravesar la placenta. En cuanto a las repercusiones inmunológicas, va a evitar la sobreexpresión de las citocinas TH1, evitando la liberación de factores antiangiogénicos en el torrente sanguíneo y modulando la hipertensión. En cuanto a su repercusión en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en la preeclampsia, hay mayores niveles plasmáticos de renina activa,
y los anticuerpos contra el receptor de angiotensina 2. Esta vitamina D va a poder suprimir la transcripción del gen de la renina mediante el receptor de la vitamina D. Esto va a tener una repercusión clínica sobre la tensión arterial. Asimismo, sobre la angiogénesis, en esta imagen podemos ver que durante el primer trimestre, cómo se expresan los receptores de vitamina D para la angiogénesis, teniendo en cuenta que estos receptores estarán predisponen principalmente más durante el primer trimestre y disminuyen durante el tercer trimestre. La vitamina D promueve la angiogénesis en las células progenitoras endoteliales. En esta revisión sistemática y metaanálisis que evaluó a 23 estudios, tuvo como objetivo la asociación del nivel de 25-hidroxivitamina D y la deficiencia de la 20-hidroxivitamina D con preeclampsia. Se demostró que se evaluaron las concentraciones de vitamina D en pacientes con riesgo de desarrollar preeclampsia. Se demostró que había un riesgo mayor en aquellas pacientes con una deficiencia con un punto de corte de 20 nanogramos por mililitro. Estas pacientes tienen más riesgo. Sin embargo, aquellas pacientes con una concentración de 10.6 nanogramos por mililitro puede llegar a ser específica hasta un 90%. Es por eso que se puede recomendar en pacientes de alto riesgo una determinación de vitamina D y solo se puede emplear la vitamina D siempre y cuando la paciente tenga una deficiencia de vitamina D. Si la paciente tiene una deficiencia de vitamina D, se ha demostrado que sí tiene un efecto sobre la prevención de preeclampsia. En cuanto al calcio, este estudio, que fue una revisión sistemática y metaanálisis, que evaluó 27 ensayos clínicos aleatorizados, que incluyó un total de 28,000 mujeres, en los cuales se administró vitamina D más calcio versus placebo. Tuvo como objetivo la suplementación de vitamina D con o sin calcio para reducir el riesgo de preeclampsia e hipertensión. Se demostró que la preeclampsia en el grupo de calcio tenía resultados significativos, con una reducción hasta un 51%. Los resultados en cuanto a la administración de vitamina D o calcio más vitamina D no fueron estadísticamente significativos. Hay múltiples estudios que evalúan la administración de calcio más vitamina D solita. Sin embargo, la única recomendación que ejercen estos estudios es que solo se debe administrar siempre y cuando las pacientes tengan una deficiencia, ya sea de vitamina D o de calcio. ¿Qué podemos concluir con la revisión de esta monografía? Que la preeclampsia tiene una etapa latente reconocible mediante los modelos de tamizaje. Un tamizaje entre las semanas 11 a las 13.6 semanas y el uso de aspirina en los grupos de riesgo va a disminuir significativamente la preeclampsia temprana y es la que nos interesa. Ninguna prueba por sí sola va a predecir la preeclampsia con suficiente precisión. Es por eso que los modelos multiparamétricos son los que se recomiendan. Ya que estos modelos multiparamétricos van a identificar de manera temprana una mayoría de las preeclampsias precoces. Esto puede permitir una asignación de recursos de riesgo individual y una optimización de las estrategias profilácticas. Y solo el único medicamento que está recomendado en guías internacionales y nacionales para la prevención de preeclampsia es la aspirina. Todos los demás medicamentos que revisamos todavía están en estudios, ya que las poblaciones de los diferentes estudios son muy heterogéneas y con esos resultados no se puede realizar una recomendación en guías de práctica clínica. Y sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora su excelente plática y los esperamos la siguiente semana con nuestro próximo tema. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanidades.